En el espectáculo mexicano hay historias de transformación que no solo cambiaron un cuerpo, sino que sacudieron una época entera, y una de las más simbólicas fue la de Francis, la legendaria vedette conocida como la Reina de la Noche, quien nació como Francisco del Carmen García Escalante y creció en un México donde asumirse diferente era casi una condena social, enfrentando desde muy joven burlas, rechazo y agresiones por expresar una identidad femenina que no encajaba en los moldes de su entorno, pero aún así decidió subirse a los escenarios, usar el humor como escudo y convertir la burla en aplauso, abriendo un camino impensable para la comunidad trans en la televisión y el cabaret, ganándose un lugar por talento, disciplina y presencia escénica hasta convertirse en un ícono que, más allá del personaje, vivió su identidad con dignidad en una industria cruel y selectiva, dejando una huella imborrable antes de su fallecimiento en 2007. Otra historia profundamente mexicana es la de Alejandra Bogue, actriz y comediante que durante años construyó una carrera sólida en el teatro y la televisión mientras atravesaba en silencio un proceso personal complejo, tomando la decisión de transitar públicamente cuando ya tenía una trayectoria consolidada, lo que implicó perder contratos, enfrentar miradas incómodas y empezar casi desde cero, pero también convertirse en una voz respetada por su inteligencia, elegancia y claridad al hablar de identidad, arte y libertad, demostrando que la transición no borró su talento, sino que lo potenció, y en una generación completamente distinta surge Wendy Guevara, quien pasó de la marginalidad, la precariedad y la exposición en redes sociales a convertirse en un fenómeno mediático nacional, mostrando sin filtros una vida marcada por el rechazo familiar, la violencia en la calle y la necesidad de sobrevivir, hasta que su autenticidad conectó con millones de personas que vieron en ella no un discurso, sino una historia real de resistencia, humor y humanidad, transformándose en una figura central de la cultura pop mexicana actual, confirmando que, aunque los caminos y contextos cambian, las mujeres trans mexicanas han tenido que luchar el doble para existir, brillar y ser tomadas en serio en un país que durante décadas prefirió mirar hacia otro lado. Su historia en México comenzó bajo el nombre de Rafael Martínez de León, nacido a finales de los años 70 en una familia marcada por la tragedia y la carencia, ya que perdió a su madre siendo apenas un niño y creció prácticamente solo, con un padre ausente y una abuela que se convirtió en su único refugio emocional y económico, una mujer fuerte que vendía comida por las mañanas y que, pese a las dificultades, fue la primera en notar que aquel niño no se sentía cómodo con el papel que le habían impuesto, pues desde muy temprano prefería los gestos, la ropa y los juegos asociados a lo femenino, algo que en su barrio provocó burlas, golpes y un aislamiento constante. Durante la adolescencia vivió una etapa especialmente dura, trabajando desde muy joven en lo que encontrara para ayudar en casa, enfrentando discriminación, abusos y episodios que marcaron su carácter, pero también forjaron una determinación silenciosa que la llevó a tomar una decisión radical antes de cumplir la mayoría de edad, iniciando un proceso de transición en condiciones precarias, sin apoyo médico adecuado y con el miedo constante al rechazo social, aunque siempre acompañada por su abuela, quien la defendió incluso cuando el entorno la señalaba. Con los años logró reinventarse, mudarse a la capital y abrirse paso en los medios, construyendo una identidad pública que mezclaba misticismo, espectáculo y una narrativa de superación que conectó con millones, convirtiéndose en una figura mediática, controversial pero innegablemente influyente, alguien que pasó del anonimato y la marginación a los reflectores, cargando consigo una historia de pérdidas, sacrificios y resiliencia que, más allá de las polémicas. Luego tenemos a Paola Suárez, una de las figuras trans más reconocibles del entretenimiento digital en México, originaria de León, Guanajuato, quien pasó de una adolescencia marcada por el rechazo, la precariedad y la necesidad de sobrevivir día a día, a convertirse en empresaria e influencer con una presencia constante en redes sociales y escenarios nocturnos, construyendo su personaje desde la honestidad brutal, el humor sin filtros y una cercanía que conectó con miles de personas que vieron en ella no solo a una creadora de contenido, sino a una mujer que se hizo a sí misma, ya que antes de la fama trabajó en todo lo que pudo, enfrentó violencia, burlas y relaciones desiguales, pero supo transformar esas experiencias en una narrativa poderosa que la impulsó a lanzar negocios propios, desde una línea de calzado pensada para cuerpos reales hasta participaciones en bares, antros y proyectos comerciales en su estado natal, demostrando una visión empresarial poco común en el medio. Y más adelante aparece Kimberly Muñoz,
conocida como Kimberly la más preciosa, quien comenzó como un rostro secundario en transmisiones y videos, pero cuya naturalidad, carisma y capacidad para conectar emocionalmente la llevaron a ganarse un lugar protagónico ante el público mexicano, pasando de la invisibilidad a convertirse en una figura admirada, utilizando los ingresos de su crecimiento digital para invertir en su imagen, su seguridad y su identidad, atravesando procesos estéticos y personales que la ayudaron a alinearse con quien siempre sintió que era, sin esconder su pasado ni maquillar las dificultades. Apostando también por proyectos creativos como la música y colaboraciones audiovisuales que reforzaron su presencia mediática, consolidándose como un ejemplo de cómo, en México, las mujeres trans no solo han conquistado espacios en redes sociales, sino que han aprendido a capitalizar su historia, su voz y su autenticidad para construir una carrera propia en un entorno que antes les cerraba todas las puertas. Luego tenemos a Libertad Palomo, actriz mexicana que durante años fue conocida por su trayectoria en telenovelas y teatro bajo otra identidad. Recordada por papeles de villano y por su paso contundente en los escenarios de la televisión abierta, hasta que sorprendió al público cuando decidió cerrar una etapa completa de su vida y desaparecer del foco mediático para reencontrarse consigo misma. Un proceso silencioso y profundamente personal que la llevó a replantear su carrera, su imagen y su forma de habitar el mundo, refugiándose durante mucho tiempo lejos de los reflectores, trabajando en proyectos teatrales independientes y formando una vida estable junto a su pareja, lejos del ruido del espectáculo, hasta reaparecer años después con una serenidad distinta, hablando sin rencor de su pasado, reconociendo que el arte siempre fue su refugio desde la infancia. Cuando descubrió entre bambalinas que su verdadera libertad no estaba en el aplauso, sino en la coherencia entre lo que sentía y lo que mostraba, y más adelante aparece Morgana Love, cantante de ópera mexicana originaria del Bajío, cuya historia está marcada por la disciplina extrema y la resistencia, ya que desde joven encontró en la música clásica una vía de escape frente al acoso, la violencia verbal y el rechazo social, formándose con rigor casi obsesivo mientras luchaba internamente con una identidad que no coincidía con la que le habían asignado, hasta que decidió priorizar su verdad incluso cuando eso significó pausar su carrera, someterse a un proceso largo y complejo fuera del país y volver a empezar prácticamente desde cero, demostrando que la voz no solo se entrena, también se defiende, logrando posicionarse en escenarios internacionales, romper estereotipos dentro de un género tradicionalmente conservador y convertirse en una figura respetada no solo por su talento vocal, sino por su elegancia, preparación y firmeza al hablar de diversidad, identidad y mérito artístico, consolidándose como una de las representantes mexicanas más singulares de la lírica contemporánea. Luego tenemos a Ariel Serrano, artista oaxaqueña que ha logrado abrirse camino en la música regional mexicana desde un lugar históricamente negado para las mujeres trans, creciendo en un entorno tradicional donde la identidad se vivía en silencio y el miedo a decepcionar a la familia pesaba más que cualquier sueño, pero que desde muy pequeña encontró en la música un refugio y una forma de afirmarse, cantando en reuniones escolares, festivales comunitarios y eventos locales mientras lidiaba con la confusión interna de no verse reflejada en el cuerpo que habitaba, hasta que con el paso del tiempo y tras informarse por su cuenta entendió que no estaba sola y que su historia también tenía nombre. Proceso que la llevó primero a conversaciones difíciles en casa y luego a una transición temprana acompañada de disciplina, estudio vocal y una convicción inquebrantable de no renunciar a su voz, apostando por géneros profundamente arraigados a la identidad mexicana como la ranchera, el huapango, el bolero y la cumbia, estilos que decidió honrar con respeto y técnica para que su mensaje no se quedara solo en lo simbólico, sino que también fuera reconocido por su calidad artística, logrando presentarse en escenarios de alto perfil, colaborar con músicos tradicionales y convertirse en un referente para nuevas generaciones que hoy ven en ella la prueba de que la música puede ser identidad, resistencia y orgullo al mismo tiempo, utilizando su visibilidad no desde el escándalo, sino desde la emoción, la raíz cultural y la certeza de que cantar también es una forma de existir sin pedir permiso. Luego tenemos a la Gilbertona, personaje sinaloense que se volvió un fenómeno cultural inesperado gracias a su lengua filosa, su humor sin censura y una personalidad que no pide permiso para existir. Nacida y criada en Culiacán en un entorno popular donde aprendió desde joven a sobrevivir a base de ingenio, carácter y calle, convirtiéndose con los años en una figura entrañable y polémica al mismo tiempo.
Alguien que nunca encajó en los moldes tradicionales pero que supo capitalizar su autenticidad cuando las redes sociales la descubrieron, pasando de ser un personaje local a un rostro reconocido en todo México, protagonizando videos virales, entrevistas improvisadas y frases que se volvieron parte del lenguaje digital, enfrentando rumores constantes sobre su salud y hasta falsas noticias sobre su muerte que ella misma desmintió con sarcasmo, demostrando que su mayor fortaleza siempre ha sido reírse de todo, incluso de quienes la quieren borrar. Y más adelante aparece Renata Altamirano, influencer originaria de la Ciudad de México que comenzó su camino creando videoblogs sin mayor pretensión y que con el tiempo transformó su canal en un espacio íntimo donde documentó su transición, sus cambios físicos, emocionales y mentales, exponiéndose a críticas, burlas y también a una audiencia que creció rápidamente por la franqueza con la que hablaba de hormonización, belleza, moda y experiencias personales, incluida una etapa especialmente dura marcada por problemas legales. Y un viaje internacional que terminó en humillación y angustia cuando fue cuestionada por su identidad, episodio que compartió públicamente y que marcó un antes y un después en su narrativa digital, utilizándolo como punto de inflexión para redefinir su contenido, fortalecer su carácter y consolidarse como una creadora que, más allá del escándalo, ha sabido convertir su historia en una plataforma de visibilidad, aprendizaje y resiliencia dentro del ecosistema de redes sociales en México. Luego tenemos a Victoria Volkova, actriz e influencer mexicana que ha construido una carrera marcada por la valentía de mostrarse tal como es en una industria que durante años negó espacios a las mujeres trans. Creciendo en Querétaro en un entorno conservador donde desde muy joven sintió que su identidad no coincidía con lo que el mundo esperaba de ella, lo que la llevó a vivir un proceso interno complejo mientras se formaba académica y artísticamente, hasta que decidió apostar por su verdad y comenzar una transición que no solo transformó su cuerpo, sino también su rumbo profesional, viajando fuera del país para someterse a procedimientos médicos y regresando con una determinación distinta, enfocada en la actuación, la escritura y el modelaje, rompiendo barreras al convertirse en la primera mujer trans mexicana en posar para una revista dirigida al público masculino, hecho que la colocó en el centro del debate mediático, pero que ella utilizó como plataforma para hablar de identidad, autoestima y representación, logrando posteriormente integrarse a proyectos cinematográficos de alto perfil donde compartió escena con figuras consagradas, demostrando que su talento iba mucho más allá del impacto simbólico. Y más adelante aparece Saío Moreno, actriz de ascendencia mexicana que encontró en la interpretación una forma de reconciliar su historia personal con la ficción, creciendo entre dos culturas y enfrentando desde temprana edad el reto de reconocerse en un cuerpo que no sentía propio, experiencia que la llevó a atravesar momentos de aislamiento, silencio y búsqueda, hasta que decidió asumir su identidad con firmeza y abrirse paso en el medio artístico, debutando en producciones televisivas que conectaron especialmente con audiencias jóvenes gracias a personajes complejos, sensibles y realistas, convirtiéndose en un referente de representación al encarnar a una mujer trans desde la humanidad y no desde el estereotipo, algo que ella misma ha defendido al pedir respeto y educación al hablar de estos temas, consolidando su carrera con proyectos teatrales y audiovisuales que la posicionan como una de las actrices mexicanas más prometedoras de su generación, utilizando su visibilidad no como bandera del escándalo, sino como una herramienta para normalizar la diversidad y ampliar el imaginario del entretenimiento nacional. Luego tenemos a Natalia Meléndez, cantante mexicana que abrió un camino impensable dentro de uno de los géneros más tradicionales y rígidos de la música nacional, creciendo rodeada de sones, trajes de charro y celebraciones populares, pero también de silencios y prejuicios, ya que desde muy joven supo que su identidad no encajaba con las expectativas de un entorno profundamente machista, lo que la llevó a alejarse durante un tiempo de los escenarios mientras enfrentaba un proceso personal complejo, hasta que decidió reconciliarse con sus raíces y regresar a la música desde un lugar honesto, convirtiéndose en una voz visible dentro del mariachi contemporáneo, utilizando su talento no solo para interpretar rancheras y boleros con respeto y técnica, sino también para desafiar estructuras cerradas, participando en proyectos musicales inclusivos y llevando la música mexicana a espacios donde antes no existía representación, destacándose por su disciplina vocal, su presencia escénica y su activismo constante, demostrando que la tradición también puede evolucionar sin perder identidad. Y más adelante aparece Lotte,
Influencer mexicana originaria de Hidalgo que encontró en las redes sociales una plataforma para narrar su historia sin filtros, comenzando con videos sencillos donde hablaba de su vida cotidiana, su proceso de transición y las inseguridades que enfrentaba en un entorno conservador, ganándose poco a poco una comunidad fiel gracias a su autenticidad, su sentido del humor y la cercanía con la que abordaba temas como la familia, la autoestima y la construcción de identidad, pasando de ser una creadora discreta a una figura influyente que hoy utiliza su visibilidad para inspirar a otras personas a vivir con coherencia y orgullo, convirtiéndose en un referente digital que demuestra que la representación también se construye desde lo cotidiano, la constancia y la verdad personal. Y más adelante aparece Ana Gabriela Guevara, atleta sonorense que marcó una época en el deporte mexicano gracias a su talento, disciplina y carácter competitivo, iniciándose en distintas disciplinas hasta encontrar en el atletismo el terreno donde pudo canalizar una ambición feroz que la llevó a romper marcas nacionales e internacionales, cargar con la expectativa de un país entero y convertirse en una de las figuras más reconocidas del deporte olímpico, transición que con el tiempo la condujo a la vida pública y a la política, etapa en la que enfrentó decisiones complejas, tensiones mediáticas y controversias propias de quien pasa del alto rendimiento a la administración, manteniéndose siempre firme en la defensa de causas sociales y del deporte como herramienta de movilidad y justicia, construyendo una vida personal lejos del reflector, con familia y proyectos que muestran a una mujer acostumbrada a competir, resistir la presión y seguir avanzando incluso cuando el escrutinio es implacable. Luego tenemos a Lorena Herrera, actriz y figura emblemática del espectáculo mexicano que durante décadas ha estado bajo el reflector no solo por su carrera en cine, televisión y teatro, sino también por la forma en que ha enfrentado la especulación constante sobre su vida personal, creciendo en el norte del país y abriéndose paso en una industria altamente competitiva donde la imagen suele pesar tanto como el talento, consolidándose como un símbolo de sensualidad y presencia escénica desde muy joven, lo que la convirtió en blanco permanente de rumores, comentarios malintencionados y teorías que ella siempre ha decidido enfrentar con frontalidad y carácter, dejando claro que no le debe explicaciones a nadie y que su identidad no está sujeta al juicio público. Postura que ha mantenido firme incluso cuando las redes sociales y los programas de espectáculos intentaron reducir su trayectoria a chismes sin sustento, mientras ella continuaba trabajando, reinventándose y sosteniendo una carrera longeva en un medio que castiga con dureza a quienes no encajan en sus moldes, convirtiendo la controversia en una prueba más de resistencia y demostrando que, más allá de lo que se diga, su verdadero legado está en haber permanecido vigente, segura de sí misma y dueña absoluta de su narrativa. Luego tenemos a Jessica Esotérica, una de las figuras trans más conocidas del mundo esotérico en México, quien durante décadas ha construido una imagen mediática poderosa entre la astrología, la videncia y el espectáculo, creciendo en un entorno conservador donde desde muy joven entendió que su identidad sería motivo de burla y rechazo, lo que la llevó a refugiarse en el misticismo como una forma de control y protección personal, abriéndose paso poco a poco en programas de radio y televisión, donde su personalidad fuerte, su discurso sin filtros y su estética llamativa la convirtieron en un personaje imposible de ignorar, utilizando la polémica como escudo y el humor como arma, enfrentando ataques constantes sobre su identidad pero manteniéndose vigente gracias a una audiencia fiel que la reconoce como una mujer que jamás se escondió y que supo capitalizar su diferencia en un medio cruel. Luego tenemos a la Bruja de Texcoco, cantante y performer originaria del Estado de México que revolucionó la música tradicional al mezclar son jarocho, folclor mexicano y performance contemporáneo desde una identidad trans visible y orgullosa, creciendo en un ambiente artístico alternativo donde el cuerpo y la voz eran herramientas políticas, enfrentando escenarios hostiles y comentarios violentos por atreverse a vestir trajes típicos femeninos dentro de géneros históricamente masculinizados, pero transformando esa tensión en una propuesta estética poderosa que la llevó a presentarse en festivales nacionales e internacionales, convirtiéndose en una figura de culto que demuestra que la tradición mexicana no es estática y que también puede ser un espacio de resistencia, arte y transformación. Kenia Cuevas, activista y figura pública mexicana cuya historia trascendió el ámbito social para convertirse en referencia nacional, marcada por una juventud atravesada por la violencia, la discriminación extrema y la pérdida, experiencias que la empujaron a organizarse, alzar la voz y crear redes de apoyo para mujeres trans en situación de vulnerabilidad.
pasando de sobreviviente del sistema a interlocutora directa con instituciones, medios y organismos de derechos humanos, construyendo una visibilidad que no nació del espectáculo sino de la urgencia, logrando que su nombre sea hoy sinónimo de lucha, justicia y memoria dentro del México contemporáneo. Luego tenemos a Mujer Luna Bella, creadora de contenido e influencer mexicana que se volvió viral por su forma directa, provocadora y sin censura de hablar sobre sexualidad, cuerpo e identidad, creciendo en contextos de marginación donde la supervivencia exigía dureza emocional, utilizando las redes sociales como una vía para apropiarse de su imagen y desafiar los discursos moralistas que históricamente han criminalizado a las mujeres trans, generando tanto seguidores como detractores, pero consolidándose como una figura reconocible que, más allá de la polémica, logró convertir su historia personal en un negocio propio y en una narrativa de autonomía económica. Y finalmente tenemos a Amaranta Gómez Regalado, originaria de Oaxaca y reconocida como una de las voces MUX más influyentes de México, quien desde joven entendió que su identidad no solo era personal sino también cultural, creciendo dentro de una tradición indígena que reconoce otras formas de género pero que aún así convive con el machismo y la exclusión, convirtiéndose en defensora de derechos humanos, comunicadora y referente político, llevando la discusión sobre diversidad más allá del espectáculo hacia el terreno de la educación, la lengua y la identidad comunitaria, demostrando que ser trans en México también puede significar liderazgo, pensamiento crítico y transformación social. Y con esto cerramos este video, historias reales de mujeres mexicanas que rompieron moldes y enfrentaron un sistema que nunca fue fácil. Algunas te sorprenderán, otras quizá te incomoden, pero todas dejaron huella. Ahora dime tú, ¿cuál historia no conocías? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal y regálanos un like para seguir contando lo que muchos prefieren callar. Nos vemos en el próximo video.